Ya entremos, digamos, en la parte penal y teniendo en cuenta lo que hemos explicado, esos bienes fundamentales, vamos a ver cómo el legislador español trata de construir las figuras que hemos denominado delitos de odio, que, como hemos definido al principio de esta exposición, se caracterizan por ser comportamientos delictivos que tienen como común denominador atentar contra la dignidad de la persona, contra su dimensión moral y espiritual y, en definitiva, contra sus derechos fundamentales. Vamos por una parte a hablar del delito, digamos, más que se puede calificar como el prototipo delito de odio, que es el delito contra la integridad moral, que es el artículo 173, apartado primero. Por otro lado, haremos referencia a una agravante genérica de discriminación, que es la del artículo 22, apartado cuarto. Y para terminar, haremos referencia a una serie de delitos que la realización por un móvil, digamos, de discriminación, es decir, que la persona, el delincuente, realiza la conducta porque esa persona es de otra raza, porque esa persona tiene una orientación sexual distinta, o porque esa persona tiene una religión determinada, es decir, en definitiva, que hay un móvil de tipo de discriminación, va a aparecer como tipo agravado. Si los que no saben de derecho penal, digamos que el Código Penal distingue el tipo básico, que es la conducta normal y corriente, el tipo agravado y el tipo privilegiado. El tipo agravado es cuando uno realiza la conducta básica y hace algo más. Ese plus supone un plus de antipublicidad, en definitiva un plus de penalidad. Por tanto, le pone mayor pena. O tipo privilegiado, que es que realiza la conducta, pero por concurrir de determinadas circunstancias, la pena va a ser inferior. Todos los delitos que vamos a ver van a ser tipos agravados. Es decir, que el legislador va a castigar con mayor pena que si la conducta no se hubiese realizado existiendo ese móvil de discriminación. Empezamos por el artículo 173, apartado primero del Código Penal. Este precepto establece que el que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 2 años. Aquí el bien jurídicamente protegido es la dignidad de la persona, al que anteriormente hemos hecho referencia. Este es un bien jurídico autónomo. Si lo que tratamos de proteger la dignidad de la persona, luego no se va a necesitar que se produzca la vulneración de otros bienes fundamentales, como puede ser, por ejemplo, la integridad física. Si se produce la vulneración de la integridad física, en ese caso habrá otro delito, habrá lo que se denomina un concurso de delitos. Estaremos ante 2 delitos y habrá que castigar por 2 delitos. ¿Por qué? Porque hay determinados comportamientos que pueden ser tan malévolos, tan malos, podemos decirlo, que no producen vulneración de la integridad de la persona, pero que evidentemente, y me va a permitir la expresión, putea, con perdón de la expresión, claramente al individuo que lo sufre. Entre ejemplos de este delito se pueden citar múltiples. En realidad, el delito trata de proteger lo que antes se denominaba las penas infamantes. Es decir, cuando lo que se busca es realmente machacar a la persona, humillar a la persona, vejar a la persona, de una manera en general pública. Ejemplos existen muchos. Históricamente se pueden citar muchísimos ejemplos. Yo, por ejemplo, a lo largo de la historia más reciente, pues he recogido 2. Uno, por ejemplo, que además incluso se puede ver, está en internet. Cuando se produce la liberación de París, las mujeres francesas que habían tenido relaciones con los alemanes, por el hecho de ser mujeres, porque solamente sufrieron las mujeres, fueron paseadas por París y se les raparon con la cabeza afeitada, se les vejó públicamente, fueron paseadas por París. Evidentemente, la finalidad era claramente humillarlas por su condición, en este caso, de mujer. Ese mismo castigo de rapar a la mujer ya lo había realizado el fascismo italiano y también se produjo también en nuestro país. Conductas más actuales, pues podemos citar la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de mayo del 2002, donde varias personas conducen un monte a la víctima y tras desnudarle le pintan un spray todo el cuerpo, llegando a cortar el pelo con unas tijeras. O la sentencia de 16 de abril del año 2003, donde la persona es inmovilizada y la persona es desnudada y exhibida públicamente a la vista de las personas que salían de una discoteca. Para que exista delito tiene que haber actos reiterados o permanentes de vejación y humillación de la persona, o bien una conducta única
cuya intensidad es tan elevada que ya de por sí mismo puede evidentemente vulnerar el bien jurídico. Por tanto, tiene que ser un acto grave. ¿Por qué grave? Puesto que si el acto no es grave, si estamos ante una vejación de carácter leve, no sería un delito, sino que sería una falta. Sería la falta del artículo 620, apartado segundo del Código Penal. Ustedes me van a decir, ¿y eso cómo se sabe cuándo el acto es grave y cuándo el acto es leve? Pues evidentemente es una cuestión eminentemente subjetiva. Por tanto, dependerá de cada caso concreto. Quiero recordar, aquí en Jaén hubo hace ya unos años, en el Partido Judicial de Marto, pues a un chico, tenía una melena larga, y fue inmovilizado por otros compañeros y le cortaron parte de la melena. Unos decían que eso había sido una broma, otros decían que no, que lo que habían hecho era claramente para dejarlo, para humillarlo, y al final aquello quedó como un juicio de falta, porque hubo un cierto acuerdo también entre los agresores y el agredido, se conocían, y se calificó al final como juicio de falta. Evidentemente, si se produce la lesión de otros bienes jurídicos, la libertad sexual, la integridad, etc., habrá que castigar, como anteriormente he dicho, por un concurso de delito. Igualmente, si la conducta se ha realizado con un móvil discriminatorio, es decir, se ha realizado atendiendo a la orientación sexual de la persona por motivos racistas, antisemitas o referente a la ideología, religión, etc., en este caso habrá que aplicar la circunstancia agravante genérica del artículo 22, cuarta del Código Penal. Otro tipo similar a este, bueno, antes de entrar al artículo 175, comentarles que la figura del mobbing a veces se mete por este delito. El mobbing, sabemos más o menos lo que es, cuando el acoso en el trabajo pues se va a meter por el artículo 173. Rápidamente, por la premura de tiempo, el artículo 175 del Código Penal castiga exactamente lo mismo, lo que le acabo de decir, pero cuando la conducta es realizada por funcionario público. Es decir, 173 cuando lo realiza un particular, el artículo 175 cuando lo realiza un funcionario público. Concretamente, el artículo 175 dice: la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo y fuera de los casos comprendidos en el artículo anterior, atentare contra la integridad moral de una persona, será castigada con la pena de prisión de 2 a 4 años si el atentado fuera grave y de prisión de 6 meses a 2 años si no lo fuera. Es exactamente la misma conducta, pero cometida por funcionario público. Y aquí, decirle a ustedes, los que son juristas lo saben, que el concepto de funcionario público es un concepto especial en derecho penal. Como regla general, en derecho penal se interpretan siempre los preceptos o los términos que se utilicen como se interpretarían en el resto de los ordenamientos jurídicos. Pero, y siempre intentando hacerlo de manera restrictiva. Pero a veces, para evitar precisamente que personas que cometen esas conductas queden fuera del tipo, a veces el derecho penal lo que hace es dar una definición específica para el derecho penal. Y en el caso del funcionario público nos da una definición específica de lo que es funcionario público. O dicho de otra manera, que no solo va a ser funcionario público para el derecho penal quien es funcionario público desde un punto de vista del derecho administrativo, sino que va a ser funcionario público cualquier persona que realice una actividad pública. De tal modo que la jurisprudencia, por ejemplo, para que se den una idea de lo que reconoce por funcionario público, le ha dado la condición de funcionario público al enterrador de un cementerio y le ha dado la condición de funcionario público a un obispo. O sea, un concepto muy amplio cuando se intenta definir lo que es funcionario público. Luego es indiferente que esa persona sea interino, sea laboral, sea eventual, etcétera, etcétera, etcétera. La conducta es, por tanto, atentar contra la integridad moral de la persona abusando del cargo. Es decir, tiene que quedar acreditado que esa persona